desacreditar este mensaje. Como en estos tiempos, ¿no? Como en todo tiempo, siempre hay alguien que anda metiendo su cizaña. Jesús lo dijo, que salió un hombre a sembrar al campo y sembró el trigo, pero luego en la noche fue su enemigo y sembró cizaña. Y muchas veces quisiéramos cortar el trigo y la cizaña, pero Jesús dijo no porque él sabe que por el fruto se conoce quién es trigo y quién es cizaña. Así que en aquellos días los discípulos sabían que era la verdad, que era la palabra de Dios, que era la enseñanza de Jesucristo, que iba a denotar quién es el que estaba en la verdad o el engaño. Mira el que está a su lado, mírelo. ¿Tiene cara de verdad o cara de engaño? ¿No? Es más, pregúntele, ñañito, ¿tú eres de verdad o eres engañoso? ¿No? Si eres de verdad, te vas a quedar despierto hasta las 6 de la mañana. Amén. Ya lo voy a ver a las 3 de la mañana. El asunto era que muchos de estos problemas, muchos de estos desánimos, muchas de estas situaciones se daban dentro de la iglesia. Había una persecución externa, pero cuando en esa época se escribe esta carta, aún la persecución no era tan implacable, no era tan fuerte. La primera persecución que vive la iglesia viene del pueblo judío. No, recuerda que el apóstol Pablo antes se llamaba Saulo, ¿lo recuerdan? Saulo se le encuentra al Señor Jesús en camino a Damasco y le dice, ¿por qué me persigues? El primer perseguidor fue Saulo, de los mismos judíos. Y Saulo se vuelve a Cristo y en esa persecución se inicia. Los judíos cristianos de la primera iglesia empiezan a ir por todas partes. Luego vienen los romanos. Roma empieza a perseguir a los cristianos. Pero recuerda esto, no sé si se lo vio en la novela o en la película, pero luego de esto, los discípulos, todos por todas partes, estaban anunciando el evangelio. Satanás siempre busca frenar el avance del evangelio de Jesucristo. Satanás es el que siempre anda queriendo frenar. No sé, usted de repente le dolió la cabeza. Llegó la comadre justo cuando usted iba saliendo al culto, ¿verdad? Se le desaparecieron los 25 centavos para regresar de la iglesia a la casa y no tenía. Y usted pensó, ¿y ahora cómo hago? No puedo, no me voy a la iglesia. ¿No? Misteriosamente le llegó a alguien, algo pasó. Y esa oposición, el no vayas, el desánimo, estaba cantando todo el día, qué bonito es andar, pero justamente saliendo de la casa se acordó una de Rocío Dúrcal. Ya no quiso ir a la iglesia. Ya se puso a cantar, ya no quiso ir, se desanimó completamente. Satanás siempre quiere desanimar. Ahora, Satanás utiliza la única influencia que él tiene. Son palabras, son rugidos. Él no puede tocar a un hijo de Dios. ¿Verdad que no puede tocar a un hijo de Dios? No. Satanás no puede tocar a uno que está lavado con la sangre del Cordero. Por eso nuestras oraciones son: la sangre de Cristo tiene poder. Señor, me cubro con la sangre. ¿Cuándo andan cubiertos con la sangre de Cristo? ¿No? Algunos andan cubiertos con gel, con perfume. Va la chica que le gusta, ya está cubierto. Pero bueno, lo que él hace es lanzar dardos. Él puede lanzarte dardos. Él puede ver si un creyente está orando o no está orando. Él puede ver, él no puede estar en todas partes, así que sus millones de ángeles caídos que lo acompañan, él puede saber que tú dices, me voy a levantar a orar a las 5 de la mañana, pero recién te acostaste a las 3 de la madrugada a dormir. Estaba en el TikTok. Entonces, él empieza a mandarte los dardos, porque eso es lo que él sí sabe. Él no conoce el futuro, él no es omnipresente, él no está en todas partes, pero él con todas sus legiones de ángeles, saben qué dardos a ti te hacen daño, saben qué pensamientos te desaniman, saben qué pensamiento, a algunos le desanima la situación delincuencial del país. Algunos me han dicho en estos días, amigos, me quiero ir del país, quiero huir de esta situación. A otros les desanima la situación económica. Iba a preguntar a cuántos le desanima, pero después me levantan la mano, entonces no.
Pero yo sé que a algunos les desanima la situación delincuencial, la situación económica, la situación política. A otros les desanima que Barcelona no clasificó, entonces andan desanimados. O sea, andan desanimados, muchos andan desanimados. Pero otros a lo mejor se desaniman porque no vinieron merendando. Entonces andan desanimados, andan molestos, enojados con el desánimo. Entonces Satanás lo que hace es aprovechar esas situaciones de desánimo para empezar a mandarte los dardos. O sea, alimenta tu carne. Él alimenta tu carne porque él sabe cuál es tu debilidad en la carne. Y él empieza a lanzar los dardos. La iglesia en aquel entonces, en Corintios, tenía algunas debilidades. Fortalezas, muchas fortalezas. Hablaban en lenguas, profetizaban, sanaban a los enfermos, tenían un don de predicación estupendo. Ellos tenían el discernimiento, ellos tenían los 12, tenían todos los dones, los 9 espirituales, los 5 ministeriales, ellos tenían todos los dones, pero tenían una pequeña debilidad. Y Pablo en 1 Corintios 1, él dice, me ha llegado carta de ustedes me han escrito a mí, que uno dice, yo soy de Apolos, otro me dice, yo soy de Cefas, otro me dice, yo soy de Cristo, y otro dice, yo soy de Pablo. Y Pablo dice, gracias a Dios, a ninguno de ustedes he bautizado. Pablo lo dice, no, quizás con ironía yo lo digo, pero es como que Pablo dice, a ustedes les gusta el chinche bochinche, y me meten a mí en su problema. Pero eso trae desánimo. ¿Sí o no que trae desánimo cuando usted ve mucho problema en la iglesia? Que el hermanito no lo saludó, que al de allá sí saluda, que le guardan la silla delante al otro y a mí no me guardan silla, ¿verdad? Que no se tomó foto conmigo el pastor, yo lo vi primero. Y hay un desánimo en la iglesia y algunos empiezan a formar grupos y los resentidos empiezan a hablar acerca de que en esta iglesia que se han creído, porque tienen las pantallotas y tienen la iglesia grandota, yo mejor me voy a la iglesia chiquita, porque la iglesia chiquita, ahí sí me conoce la gente. Abre el corazón resentido, abre la carne, abre el dolor. Y de eso Satanás empezó a poner división en la iglesia. Y eso a uno lo desanima. Pregúntele al que está a su lado, ¿estás desanimado o estás dormido? Frente a esa situación, los apóstoles recibían la información y ellos empezaban a escribir a los hermanos de las diferentes iglesias para que no se desanimaran, que ellos en aquella época ya esperaban el advenimiento de Cristo y le estaban diciendo, hermanos, no se dejen engañar, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Pero había una realidad, hay que identificar a aquellos hermanos que están en la iglesia y están desanimando. Hay que identificarlo. Y Pablo hace una clasificación generalizada, porque no podemos generalizar a todos no los podemos meter en el mismo saco, ¿verdad? No todos son iguales, ¿sí o no, mi hermano? No todos son iguales. Dígale que está a su lado, no todos son iguales. Hay unos que son peores. Yo digo. El asunto es que Pablo empieza, mire, versículo 12, verso 12. Si me lo va a poner ahí arriba, sería el éxito. Verso 12, mire. Dice Pablo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ustedes son de Dios porque no han recibido el espíritu del mundo. En el mundo se ven esas divisiones, en el mundo se ven esas peleas, en el mundo se ven esas discusiones, pero ustedes no son del mundo, ustedes son de Dios, el Espíritu Santo de Dios los gobierna. El asunto, escúcheme, el asunto es que hay quienes no conocen todavía a Dios y están en la iglesia. Y hay otros que estando en la iglesia no se comportan gobernados por el Espíritu Santo. Y Pablo, los clasifica en 3. Pero mire, vamos avanzando. Versículo 13, por favor. Verso 13, solo el 13. Mire lo que dice. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual
a lo espiritual. O sea, Pablo está diciendo que para poder discernir las cosas espirituales necesitamos el Espíritu de Dios. Porque aunque sean naturales, aunque usted se levantó y se quedó del bus, se quedó dormido, se cayó de la cama, porque un gato corrió toda la noche por el techo, los espirituales acomodan todas las cosas al mover del Espíritu. Entiende que son las cosas del Espíritu. El que no durmió porque el gato anduvo toda la noche por el techo corriendo, va a querer ponerle veneno a ese gato. Pero el espiritual dice, no, el Espíritu Santo me está levantando a orar a esa hora de la mañana. Usted estaba durmiendo, dando vueltas y ¡pum! Se cayó de la cama. Usted piensa que es mal dormido. No, el Espíritu Santo lo movió. Levántate, que no te quiere levantar a orar. Ya es hora. Y lo sacó a orar. El espiritual anda discerniendo todo por el Espíritu. Anda viendo. Pero pastor, a mí me botaron del trabajo. Bueno, y le cuento un testimonio, ¿verdad? Las vigilias se hicieron para contar testimonios. ¿Cuánto quiere que le cuente un testimonio? Ay, si están despiertos, ¿verdad? Uno de los jóvenes, estos son siervos ungidos de Jehová. Uno de los jóvenes vinieron y viene y me dice, pastor, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. El trabajo y mis ocupaciones, mis horarios son complicados y los estudios, no tengo tiempo. Está bien, no tienes tiempo. Pero como una cosa, oremos para que tengas tiempo. Ya, pastor, oremos para que tengas tiempo. Y yo le pongo, Padre, en el nombre de Jesús, que dale tiempo a este joven que quiere servirte, quiere predicar tu palabra. Amén. Y se fue. A los días me llama, pastor, me botaron del trabajo. Ya tienes tiempo, hermano, ya tienes todo el tiempo que quieras. Tienes todo el tiempo. Y bueno, empezó a congregarse más, predicó la palabra, se involucró y Dios lo bendijo. Le permitió montarse un taller y ahora él tiene un taller donde él le provee al que anteriormente lo tenía contratado. O sea, ahora Dios lo hizo empresario. Pero si no, si usted quiere tiempo para... Dígame nomás, yo le oro. Usted me dice, pastor, por tiempo, y yo le oro. Suelto esa unción para que tenga tiempo. ¿Verdad? El asunto es que el espiritual empieza a acomodar todo lo espiritual. Pero el que es carnal empieza a quejarse. Ya no voy a esa iglesia, desde que voy a esa iglesia, ahí no me quieren, no me reciben, no me tratan bien, he perdido mi trabajo, no estoy bien. El carnal, el mundano y el no cristiano andan siempre renegando de las cosas espirituales. El espiritual anda viendo en todo glorificar el nombre del Señor. Toda ocasión es buena para adorar a Dios. Ahora, mira el versículo 14, porque Pablo está diciendo, yo les voy a decir cuál es el problema del desánimo. Mire el verso 14. Verso 14, por favor. Si me ayudan pasándole un cafecito al de cabina. Es que ya me emocionó, me puso acá el versículo, ya lo voy a leer en la Biblia. Verso 14, ya está. Acá ustedes lo tienen, yo no lo tengo, pero ya le voy a leer acá el verso 14. Mire, dice, pero el hombre, ¿qué dice el hombre? Natural. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él su locura. ¿Cuál es el primer tipo de hombre que aparece aquí? El natural. Pablo dice, el hombre natural, él no entiende las cosas del Espíritu, porque para él son locura. ¿Usted quiere probar? Póngalo a ayunar a su esposo, a su hijo, que la acompañe a la iglesia. Vamos a hacer un ayuno de 3 días, dígale. No, que porque tengo que ayunar, que justamente cuando yo voy a ayunar me da hambre. Es que no entiende. El natural no entiende que tiene que ayunar. No entiende, no quiere. Dice que está ocupado. No quiere ayunar. Dice que le duele el estómago. Dice que se pone de mal genio. Pero el espiritual sabe que ese es el proceso de ayunar. El proceso de ayunar es someter la carne. El proceso de ayunar es que te va a dar enojo, te va a dar molestia, te va a dar hambre. Para que tú puedas, por el Espíritu Santo que te está llenando en el ayuno, someter tu carne. De eso se trata. ¿O usted pensaba que ayunábamos los cristianos para adelgazar? Si no, los pastores estaríamos delgaditos, no hace efecto ni eso. No, póngalo a orar, póngalo a ayunar, póngalo a predicar el Evangelio. Póngalo, el nacido de nuevo.
Él quiere tener comunión con Dios. Él quiere ser verdadero, no quiere mentir, no quiere engañar, quiere decir la verdad. El natural no entiende por qué tenemos que decir la verdad. Él no lo entiende, él piensa que están abusando de él. Es que me quieren ver la cara. No, nadie te quiere ver la cara. Tú eres un nacido de nuevo y los hijos de Dios siempre andamos en verdad. Pero si tú te complicas con eso, tú tienes que revisar si has nacido de nuevo. Por eso de nacer de nuevo, yo una vez lo vi en una serie que se llama The Chosen. Claro, Jesús conversaba con uno de los sacerdotes, unos fariseos, conversaba. Y él explicaba, al sacerdote le decía, le hablaba del reino de los cielos. Y el sacerdote fariseo, siendo sacerdote, siendo conocedor de la palabra, porque no se trata de conocer la palabra, se trata de que viva la palabra. Y aunque este hombre sacerdote conocía la palabra, iba a los cultos, diezmaba, él guardaba la ley, él le pregunta a Jesús, ¿qué debo de hacer para entrar al reino de los cielos? ¡Qué sorpresa! Si ya te graduaste, yo vi la foto, yo vi el video de la graduación, y que no sepas qué debes de hacer para entrar al reino de los cielos. Y Jesús le dice, para entrar al reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Y él no entendía. Él decía, a mi edad, tengo que volver a entrar al vientre de mi madre. Eso está complicado. Y eso es que no entiendes, no creo que no puedas entender. Es que eso pasa cuando la letra aumenta nuestro conocimiento, pero la revelación no ha llegado. El nacer de nuevo es una revelación que es dada por el Espíritu. A Pedro se le dijo, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino a mi Padre que está en el cielo. El que usted nazca de nuevo no depende de que sea hijo, sobrino del pastor, o que su mamá o su papá sean líderes de la iglesia. Usted necesita la revelación de haber nacido de nuevo. Pero espérese, no vaya a aplaudir, porque esto se pone complicado. En la iglesia hay mucha gente que ha sido convencida de que debe de ir a la iglesia, pero realmente no tiene la convicción de haber nacido de nuevo. Nosotros tenemos que tener esa convicción. La gente que ha conocido la salvación está agradecida con Dios porque sus pecados han sido perdonados. Esa gente no está diciendo, es que no quiero orar, yo oro a mi manera. No se está quejando porque tiene que ir a la iglesia durante la semana. No, porque esa gente que nació de nuevo está agradecida porque sus pecados fueron perdonados. Esa gente es la que va a ayunar, va a servir, va a predicar. Esa gente es la que está renunciando a su vieja vida y está obteniendo una nueva vida porque ahora ha nacido de nuevo. Está agradecido. Es una gratitud que te mueve a servir, a correr la milla extra. Pero el que no ha nacido de nuevo es una persona natural. Necesitas nacer de nuevo. Si no entiendes por qué tienes que ayunar, por qué tienes que orar, por qué tienes que leer, estudiar la Biblia. Porque leer la Biblia, usted lee un versículo cuando le mandan al grupo de WhatsApp que está. Le mandaron el versículo y ahí leyó. Jesús dijo que teníamos que ser discípulos. Y para ser discípulos yo tengo que inscribirme en la escuela de discipulado. Y tengo que tener un maestro que me califique mi avance de discípulo. No solamente leer la Biblia. Jesús no nos mandó simplemente a que leamos la Biblia. Él nos dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas encontrarás la vida. El nacido de nuevo entiende que debe de escudriñar la Escritura. El que no es nacido de nuevo, no le gusta leer la Biblia. Se aburre, se duerma. Como algunos que están dormidos ya ahorita. Dile un aplauso al Señor para que se despierten, mis amados hermanos. Le doy la unción, le transmito la unción, que si se duerme lo pellizque ya. Ya está delegada la autoridad. Pero escúcheme una cosa. Esto de nacer de nuevo en la iglesia hoy parece que no lo estamos entendiendo claro.
Pero de ese tipo de personas no solamente había ahora, sino que había en la época del apóstol Pablo. Mire tan duro que fue Primero de Corintios. Pablo tiene que sentar a una persona, sacarla del servicio, no solamente sacarla del servicio, sacarla de la iglesia, porque su contexto era complicado. Había tenido relaciones sexuales con la esposa del papá. Y estaba en la iglesia, iba a los cultos. Ocurría eso porque no tenía esa revelación de haber nacido de nuevo. No tenía, o sea, sí, convivimos en la iglesia. Estamos aquí en la iglesia se conocen, se enamoran, se casan, tienen hijos, se vuelven abuelos, los nietos vienen. Sí, es verdad que ocurre, pero el centro de eso no es venir, sino adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. El hombre natural no entiende eso. El hombre natural no entiende eso. No sé si por aquí habrá llegado, pero allá en Luque llegó una señora. Digo señora, no sé si era hermana. Una de unos 45, 50 años. Y me dice, ¿usted es el pastor de jóvenes? ¿Sí? ¿Que no parece? Quería hablar con usted, me dice. Usted es el siervo ungido de Jehová, de los jóvenes de esta casa. Quiero que me presente a un joven, dice. Yo estoy soltera y ando buscando un joven soltero. Gloria a Dios, mi hermana, gloria a Dios, le dije. Pero aquí no hay ninguno, todos están ocupados ahorita. Están sirviendo, predicando. Es más, yo la voy a mandar a otra iglesia que yo conozco por allá. Vaya por allá. No la mandé por acá, no, a otro lado. Culto de 3 de la tarde, vaya para allá. No sé si hay culto, pero la mandé por ahí. Pero es que hay gente que llega a la iglesia con ese pensamiento. ¿Es por qué? Porque no han nacido de nuevo. Llegan a la iglesia con el plan de crecer, pero no espiritualmente, sino crecer financieramente. A ver qué provecho le sacan. Es que no han nacido de nuevo. El crecer espiritual, el crecer físicamente, emocionalmente, económicamente, es el resultado de haber nacido de nuevo. Primero naces de nuevo, tienes una nueva vida y todo eso viene con añadidura. Pero eso hay que probarlo. Invite a la gente a una reunión de oración. ¿Cuántos llegan? Y pónganlos a orar. Líderes, pónganlos a orar. Papitos, pongan a orar a sus hijos en la casa. Hijitos, vamos a orar. Y quédese escuchando a ver lo que ora. Si empieza a orar Padre nuestro, Santo Padre, Padre Santo, Santo Padre nuestro, Padre, Padre de los nuestros y de los santos padres también. Si está orando así, mejor hay que enseñarle a orar. Pues estaban orando y él está... Y no ora nada. Escúchelo como ora. Porque muchas veces nos aprendemos a repetir oraciones. Y somos muy elocuentes para orar. Oh Jehová, altísimo, eterno y poderoso, Dios omnipotente. Santo Rey, ahí te escribo ese WhatsApp, Señor. Porque es que no nacimos de nuevo. El que nace de nuevo tiene comunión con Dios. El que nace de nuevo tiene acercamiento a Dios. Porque ha nacido de nuevo. Ha sido lavado con la sangre del Cordero. Es una nueva criatura. El Espíritu del Señor habita en esa persona. Por eso tiene necesidad de orar, de ayunar, de leer la palabra, de estudiarla. Quiere servirle. ¿Cómo usted mide a alguien que quiere servir en la iglesia, pero es porque ha nacido de nuevo? Mándelo a servir un par de años al baño de la iglesia. Porque a veces decimos que hemos nacido de nuevo, quiero servir a Dios, pero buscamos acá. Buscamos el altar. Yo recuerdo la primera vez que me pusieron a servir a mí en la iglesia. Yo no estaba bautizado. Y me acerco al pastor en ese entonces y le digo, pastor, el pastor, quiero servir, pero yo no me he bautizado todavía. Me dice, ¿me prometes que te vas a bautizar? Le prometo que me voy a bautizar. Ya me dice, vente el día domingo a las 7 de la noche para que tú puedas servir aquí en la iglesia. Estaba en la academia bíblica en ese entonces, en el centro evangelístico. Y yo llego a las 6:30, porque se he dado cuenta que la gente llega tarde, ¿no?
Yo llego a las 6:30 y le digo, pastor, aquí estoy, ¿qué hago? Y me buscaron, el baño ya estaba ocupado. Párate aquí en la puerta. Me dicen, y a los hermanos que van llegando, dile Dios te bendiga. Entran, Dios te bendiga. Nada más, pastor, nada más. Eso no te va a pasar, eso está facilito. Y yo, está bien, pasó. Me paré en la puerta. 7 de la noche empezaron a llegar los hermanos a la iglesia y entraba el uno. Dios lo bendiga a mi hermano. Dios lo bendiga a mi hermano. A veces llegaban de grupo. Dios le bendiga. Hermano, ven para acá. Y venía a asustarme. ¿Qué pasa? Dios me lo bendiga a mi hermano. Me pusieron a decir Dios te bendiga a mi hermano. Y yo estaba contento. Me sentía usado por Dios en la puerta, dándole bendiciones a mis hermanos que llegaban a la iglesia. Y me quedé parado en la puerta. No me fui, ahí me quedé. Y luego de eso terminó el culto y la gente iba saliendo. Hermano, Dios lo bendiga, lo espero otro domingo, Dios lo bendiga, todo el mundo, Dios lo bendiga. Se fue el último y se me acerca el pastor Iván, ¿y por qué sigues aquí? Es que usted me dijo que les diga Dios te bendiga de entrada y de salida. Si yo me quedé hasta el final, me quedé sin carro, pero me quedé hasta el final. Porque cuando usted ha nacido de nuevo, sabe que sus pecados han sido perdonados, a usted no lo limita nada a servirle a Dios. Ni el lugar, ni la posición, ni lo que está haciendo. Usted quiere servirle a quien le perdonó sus pecados. Ese es el primer tipo de persona que encontramos en la iglesia. Es el primer tipo. Los naturales. Los naturales no entienden las cosas espirituales. Hay que explicarle hasta los chistes del pastor. No entienden. Ellos no entienden las cosas del espíritu. Que el hablar en lenguas, que los dones, ellos no entienden. Porque son naturales. Ahora, mire el versículo 15. Verso 15. Mire, dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, ¿verdad? Aquí se cayó ese dicho que se puso de moda. Oímos, pero no juzgamos. Aquí dice que sí juzgamos. ¿Y cuáles son los que juzgan? El segundo tipo de personas. Los espirituales. ¿Cuántos espirituales hay aquí? Ya vamos a ver son espirituales. Los primeros son los naturales, los segundos son los espirituales. Ahora, note esto. Mire el versículo bíblico. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Cómo se reconoce a un espiritual? ¿Cómo podemos saber si yo soy espiritual? Porque ya vimos la medida de los naturales. Los naturales no entienden las cosas del espíritu porque ellos no han nacido de nuevo. Los espirituales juzgan. Pastor, a mí no me gusta que me estén juzgando, ni me estén señalando, porque a mí yo me voy de la iglesia, si empiezan con los juicios, con los señalamientos, ahí solamente tienen los engreídos, y a ellos no les dicen nada, y a mi familia y a mis hijos sí me dicen de todo, eso que juzgan, a mí no me gusta. Y se terminan también, aunque dicen que son espirituales, pero se terminan yendo de la iglesia. No, nosotros los espirituales juzgamos, pero miren lo que dice el versículo 16, verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es una pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿Quién conoció la mente del Señor? O sea, conocer toda la mente del Señor es imposible. Es muy difícil. Porque el profeta lo dice, ¿no? Es como del suelo al cielo. Así son los pensamientos del Señor. Son inalcanzables para nosotros. ¿Quién le enseñará a él cómo hacer las cosas? Él tiene un pensamiento mucho más infinito, completamente infinito, comparado con el nuestro. Nosotros pensamos por lo que vemos. Nuestra cosmovisión es lo que vemos desde pequeñitos. Nos va formando nuestros padres. Vemos cómo mamá trató a papá y cómo papá trató a mamá. Esa es nuestra visión de matrimonio. Cómo se llevaron los hermanos. Esa es nuestra visión de relaciones. Así crecemos con ese estilo de mirar el mundo. Así. Ahora, él pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién usted cree que conoció la mente del Señor? Jesús dice que el Padre y Él son uno solo y que a Él se le ha revelado lo del Padre. Pero también Jesús dice
que enviaría al Espíritu, que es otro como Él, un consolador, un paracletos, otro de la misma especie de Él, alguien que también conoce al Padre, conoce lo que el Padre piensa. ¿Quién nos da a nosotros a conocer lo que el Padre piensa? El Espíritu Santo. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le da a conocer a usted no toda la revelación, no podríamos nosotros abarcar toda la sabiduría de Dios, pero el Espíritu Santo nos empieza a enseñar qué carrera debe de estudiar. El Espíritu Santo te va a decir con quién te vas a casar. Él te va a decir quién va a ser tu enamorado, quién va a ser Él te va a decir y te va a dar testimonio de que estás haciendo la voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo quien te revela la mente del Señor. Ahora dice, ¿quién le instruirá a Él? Él no le instruye a nadie. Mas nosotros tenemos la mente, y ese es el problema. Que muchas veces nosotros tenemos la mente de la novela, la mente del TikTok, tenemos la mente de Instagram. Estamos pensando en un montón de cosas y nuestra mente está llena de un montón de cosas, noticias, masacres, robos, miedos, temores, y nuestra mente no está llena de la mente de Cristo. Cristo sabía que en este mundo íbamos a tener peligros. Cristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Así que si nosotros vemos lo que el mundo está viviendo desde la mente de Cristo, sí, hay problemas, sí, hay aflicciones, sí, hay delincuencia, pero tranquilos, dice la mente de Cristo, porque Jesucristo ya venció a este mundo. Y lo mismo aplica cuando empiezas a jugar, lo mismo aplica. Mira a la hermana, es vigilia, y se viene a dormir a la iglesia. Mírala, yo sabía que esa no aguanta. Cara de ungida nada más tiene, ¿sí? Porque si esos rayitos piensa que la gloria de Jehová, no, sueño tiene. No regrese a ver que delata al hermano. Dele un aplauso al Señor. Cuando usted empieza a juzgar, ya no juzga desde su conocimiento, ya no juzga desde su perspectiva. Es que ¿cómo es posible que van a hablar ese de mis hijos? Si se meten con mis hijos, se meten conmigo. Sí, pero tus hijos están poniendo desorden en la iglesia. ¿Cómo va a decir eso, pastor? Si mi bebé es una criatura preciosa. Mi bebé, 36 años lo he tenido, lo he criado. Mi chiquito. Sí, pero tu pequeñito está enamorando a la una, a la otra. Y no quiere que no estás juzgando desde el espíritu, estás juzgando desde una madre consentidora. Y no haces nada. Lo solapas y lo defiendes. Venga, mi chiquito, vamos a nuestra iglesia. Y te pones brava. Y le vas a dar la queja a tu esposo, y tu esposo se pone más bravo todavía. No vayas a esa iglesia entonces. No voy a dar el diezmo para que sufra el pastor. Juzgamos desde nuestra carne. A ver qué hacen sin mi diezmo. ¿Ve cómo que la iglesia se ha detenido por el diezmo? 2000 años la iglesia del Señor ha sido sustentada no por los diezmos, sino porque la iglesia es la novia de Cristo. Quien la ha sostenido es Jesucristo. Ese juicio desde la carne, ese juicio desde tu naturaleza humana, ese es el que no debe de manifestar el espiritual. El espiritual, él entiende que antes de tomar una decisión, debe de orar. Viene una hermana la otra vez. Pastor, cuando todavía estaban abiertas las fronteras en los Estados Unidos, ¿no? Pastor, mi hija se fue por el Darién y ya está en México y no puede pasar, pastor. Ayúdeme orando para que pase.
Mi hermana, yo no creo que Dios sea coyotero. O sea, no cabe eso, Dios coyotero. O sea, no sé, alguien le recomendó un pacto, alguna siembra, creo que le dijeron, pero no, Dios no funciona, Él no es coyotero. No sé si usted tuvo algún familiar, ay, me voy de ilegal, que Diosito vaya conmigo. Su misericordia les acompaña. Y mucha gente hasta llegó allá y la pasaron mal, pero por la misericordia de Dios no perdieron la vida. Pero que nosotros nos pongamos con apoyar lo incorrecto. La oración, hermana, yo oro porque su hija no le pase nada. No le pase nada. Cada uno comemos de lo que cada uno se prepara, de nuestras propias acciones. Así que mejor oremos a Dios, que Dios en su misericordia haga el bien para ella. Pero en nuestro juicio, ¿qué le decimos a nuestro? Que esté mal. ¿Por qué? Porque anda en pecado. Ahí la maldición sobre tu vida. Los padres mandando maldiciones a sus hijos. Hablando mal del camino que le espera a los hijos. En nuestro propio juicio. Estamos lanzando maldiciones. Pero acá no, el espiritual se lo reconoce porque se deja gobernar por el Espíritu Santo. Por la mente de Cristo. Cristo dijo, si alguien te da en una mejilla, pon la otra. Pastor, es que ya le tengo hinchada, estoy cachetón, mire cómo me tienen. Es que pones una sola, pon la otra porque te dejen parejitos los cachetes. A veces en la vida toca. Pero la mente sigue la milla extra. Te están haciendo daño, ora por esa persona. Te están persiguiendo, hazle el bien. Te maldicen, bendícelos. Yo lo bendigo, pastor, yo lo bendigo. Padre, llévatelo al África en el nombre de Jesús. Hace tiempo atrás una chica me dice, yo noté que la una se sentaba por acá y la otra se sentaba por allá. Y eran buenas amigas. Aquí pasa eso, ¿no? ¿Verdad? No es que a uno le guste, pero uno se da cuenta, ¿no? De una semana llegaban leyendo la Biblia juntas y después la otra semana ya no, una por una y otra por otra. Y yo le pregunté, ¿qué pasa con ella? ¿Qué hay? No pasa nada, pastor, estamos bien. Ay, no. Pero yo como que está lista. No, pastor, ella me hizo algo, yo la perdoné. Y ella por su lado y yo por mi lado. Pero ya hablaste con ella. No, pastor, simplemente ella por su bien y yo por mi bien. Y ahí estamos bien. Yo creo que como que eso no es tan bíblico. Como que eso no es tan de Dios. Vamos a probar si realmente tu corazón está bien. No, mi corazón está bien, pastor. Mi corazón está muy bien. Yo la amo en el nombre de Jesús, pero yo la amo bien lejos de mí. Bueno, vas a hacer lo siguiente. Vas a hacer una carta. No, primero le mandé a comprar una blusa. Cómprale una blusa. Pero no una de segunda, una buena que te cueste. Y bendícela. Ay, ¿por qué? Porque la Biblia dice que bendigas a los que te maldicen. Si ella te ha hecho daño, bendícela para ver cómo está tu corazón. No, pastor, es que no estoy trabajando. Ya, entonces hazle una carta, hazle una manualidad, hazle algo, pero bendícela. Demuestra que en tu corazón no hay maldad hacia ella. Sé espiritual. Los espirituales no juzgan desde su carne. Los espirituales juzgan desde la mente de Cristo. Por eso es que hay que hacer el discipulado para saber cómo eres mi maestro Jesucristo. Necesito el discipulado. Pero si no viene a la iglesia, el domingo nomás aparece y en la vigilia, que son una vez al mes. Lee la Biblia, Señor, háblame. Bibliomancia practica. No, la mente de Cristo la vamos fraguando cuando el conocimiento de Dios se vuelve una realidad en medio de las pruebas. Viene una prueba y usas el conocimiento de Dios, tu mente empieza a parecerse a la mente de Cristo. Pero viene una prueba y lo arreglas a tu manera, ya lo arreglé, siendo el chunquero a prestar, ya arreglé. Sí, ya le pasé el huevo, ya se sanó. Usaste tu conocimiento, no la mente de Cristo. Entonces no eres espiritual. No lo eres. Los jovencitos, que ya están, ya me caso, pastor, con ella me caso. ¿Y el Señor qué dijo al respecto?
No, el Señor bien, Él me bendijo. ¿Y cómo te bendijo? Es que yo estaba orando y yo le dije, Dios mío, que ella venga con un vestido blanco con bolitas rojas. Y si ella llegue, sabes que el único que tenía era ese, tú lo sabías. Y esa fue tu confirmación. Y ya. Deja que el Espíritu Santo te guíe a tomar la decisión correcta. El espiritual es gobernado por el Espíritu, tiene la mente de Cristo y juzga no desde sus emociones ni desde su carne, juzga desde la mente de Cristo. Falta uno. Siguiente versículo. No hay más, dice, no, ponte el versículo, capítulo 3, versículo 1. Ahí está el capítulo 3, versículo 1. El primer tipo de hombre era el hombre natural, el segundo tipo de hombre es el hombre espiritual, el tercer tipo de hombre dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como aparecieron. ¿Cuáles son los carnales, pastor? ¿Cuáles son los carnales? Pablo dice, esta gente desanima a la iglesia. Los naturales no entienden. Los espirituales, ellos desde la mente de Cristo lo juzgan todo. Pero los carnales, ellos saben que deben de orar y no oran. Ellos saben que deben de ayunar y no ayunan. A ellos ya se les predicó que deben de consagrarse, que deben de andar por el camino recto y no quieren. Ellos son los carnales, los que saben que deben de someterse a sus autoridades y no les da la gana. Y te meten cualquier pretexto. No van a la iglesia porque están en exámenes. No van a la iglesia porque están en vacaciones. No van a la iglesia porque están en un vacacional y no quieren. Están en la carne, no quieren someterse ni al líder, ni al pastor, ni a nadie. Ellos no tienen quien los gobierne. Hablan de un presidente porque fue verde, hablan del otro presidente porque es morado, hablan de un presidente porque hizo obra, hablan del otro presidente porque robó, y de todo, se quejan de todo. Del alcalde, de los gobernantes, cuando nosotros, quien nos gobierna, es el Señor Jesucristo. Pero el carnal, mire el carnal, siga leyendo conmigo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Ahí salen otra vez y dicen, es que yo soy un bebé. Sí, eres un bebé, pero también eres un carnal. Por eso es que no recibe los regalos de Dios. Los regalos de Dios, la herencia de Dios, es para los hijos. ¿Cuántos hijos hay acá? No hay muchos hijos. Yo voy a levantar la mano otra vez. Levánteme la mano, por favor. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Por favor, levante el hermano que está dormido, porque si no es hijo de Dios, es hijo de Dios dormido. ¿Y cuántos creen que tenemos una herencia eterna en Jesucristo? ¿Verdad? Tenemos una herencia. ¿Y dónde está la herencia? ¿Dónde está la herencia? Va a tener que morirse para irse al cielo. Pero el Señor nos enseña que en esta tierra, en la tierra de los vivientes, vamos a recibir las promesas eternas. Pero escúcheme. La pregunta es, ¿dónde están? No hay. Todavía cuando llega el de la escalerita que va a cortar la luz, sale corriendo. Todavía. ¿No? ¿Por qué? Porque no llega la herencia. No ves la herencia. Gracias a Dios se fue el invierno, terminaron las lluvias, porque te llovía afuera y te llovía dentro de la casa. Y tu casita, y tu economía, y la enfermedad, y le oras a Diosito, sana, y no te llega la herencia. ¿Por qué no te llega la herencia? Porque la Escritura dice que la herencia es para los hijos. Somos hijos, pero no será tratado como heredero hasta cuando crezca. Mientras sea pequeño, será tratado igual que un esclavo, con una nodriza, con un tutor, para que el tutor lo cuide.
Pero cuando crezca, entonces se le dará la herencia. Porque no recibimos la herencia, porque aún somos niños espirituales. Imagínense, Señor, dame esa camioneta, la roja, la doble cabina, la 4x4. Te mandó la camioneta, te fuiste a la playa, hasta el día de hoy regresas por la iglesia. Señor, dame esa idónea, la idónea que necesito. Te casaste, te fuiste de luna de miel, no regresaste más a la iglesia. Quieres una herencia que aún no eres capaz de administrarla. ¿Por qué? Porque aún eres un niño. Dice Pablo, aún eres carnal. Aún eres carnal. Aún no puedes manejar. Usted le da un billete de $20 a un niño. ¿Qué hace ese niño? Sale soplado de la tienda y se compra de todos los dulces. Si los grandotes hacen eso. La esposa no le encontró los $5, corrió a la panadería a comprarse un pedazo de pay de piña con maltitos. El niño se gasta todos los $20 y luego la panzota hinchada, empachado. ¿Por qué le pasa eso? Porque es un niño, no sabe manejar el dinero. No sabe manejar las bendiciones. Un niño, alguien que está en la carne, no sabe manejar las bendiciones, las desperdicia. Y Pablo está diciendo, ustedes son como niños que están en la carne. Mire el versículo 2, verso 2. Mire, dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Mire el versículo 3, verso 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. No mira a su esposa, por favor. Guarde la compostura. Yo sé que es medio, pero Dios la va a cambiar, tranquilo. Este no es el mensaje que vamos a hablar de eso. Pero los celos son infernales, son del diablo. Y donde hay celos hay carnalidad. Donde hay celos está la carne. Contiendas. Esos hermanos que quieren contender con la palabra. ¿Qué quieren ser? Dar a conocer que él sabe más la Biblia que los demás. Quiere contender con la palabra. Él sabe lo todo. Ese es carnal. Porque su carne, su ego, su orgullo, quiere demostrar que sabe más Biblia que otros. Y disensiones. No son carnales y andáis como hombres. Son los 3 tipos de personas. Esos hermanos que andan en problemas, bochinches, murmuraciones, esos son carnales. Y esos estaban en Corintios. Y Pablo dice, esta gente desanima el cuerpo de Cristo. Tienen que crecer, tienen los dones, tienen las virtudes, tienen las bendiciones, tienen todo y no crecen. ¿Por qué no crecen? Porque aún siguen como niños en la carne. Se desanima la gente. Mire, yo a un natural, yo sé que usted también, al natural lo entiende, ¿sí o no? Viene un invitado, llegó con gorra, con pantaloneta, no tiene a Cristo, se sentó, lo entendemos. Recién vino el Evangelio, a lo mejor recién aceptó al Señor. Viene con su tatuaje, viene, está bien, aceptó a Cristo, acaba de aceptar a Cristo. Aún se le nota, sí, ¿sabe qué, pastor? Yo soy acá. Aún se le nota. ¿Verdad? No se quiere cortar el... No sé. Es porque recién está conociendo al Señor. No puede orar bien, ora 5 minutos, se duerme en los cultos, quiere pararse en la puerta, conversar con los hermanos afuera de la iglesia mientras el pastor está predicando. Ellos están recién empezando, ellos no saben de eso, pero yo necesito. Pero hay gente que ya tiene años. Hay gente que ya tiene años. Hay jóvenes que nacieron en el Evangelio. Y conocen y saben que deben de tener una buena conducta, que están en la casa del Señor. ¿Cuántos fueron católicos? Levánteme la mano. Los que fueron católicos. ¿Sí? A ver, le voy a preguntar sobre el rosario a ver si se lo sabe. A ver, levante bien la mano. ¿Cuántos católicos que fueron católicos? Iba a decir, ¿cuántos católicos hay aquí? que fueron católicos. Levante la mano los que fueron católicos. Bautizados. Primera comunión. ¿Cómo ves? Yo sabía. Algo me lo decía. Confirmados. Yo recuerdo cuando iba a misa, sí recuerdo que iba a misa, ¿verdad? Cuando uno iba a misa, yo me pregunto, ¿en qué iglesia católica hay baño?
¿Usted acuerda? Lo que iba a baño en la iglesia católica. ¿Y cómo hacía uno? Yo a veces, ¿cómo que hacía uno? Iba a comulgar, iba así. Pero aquí en la iglesia evangélica la gente va al baño cada rato. Mala costumbre. Oiga, usted se dormía en la misa. Y esas sí eran aburridas, al menos yo me cuento mi chiste agrio, pero en la misa la gente no se dormía. La gente no se dormía. La gente no conversaba. Uno atendía al cura y le decía al cura que se ponga de pie y la gente se ponía de pie. Yo me acuerdo que la gente se ponía de pie. Aquí hay que rogarles, por favor, pónganse de pie los hermanos. Vamos a leer la palabra, tenga la bondad, le mando una cartita para que se ponga de pie. En la misa no es así. Ay, no, ahí hay respeto. No sé si le da miedo a los santos, no sé, pero hay que poner acá entonces unos ujieres con cara de santo para que también le dé miedo. Porque ahí hay respeto todavía. No, hace poco nos fuimos a hacer unos deberes del seminario para ver cómo celebran y todavía hay respeto, se respeta. Pero en la iglesia evangélica, no, la gente no respeta, se pone a conversar, se pone en el celular, está con los audífonos acá escuchando otra cosa, el partido, cómo va 1-0, va 1-0. Toda esa irreverencia hay en la iglesia evangélica. Eso es de carnales. Eso no es de espirituales. Porque si yo le vine a dar a Dios 1 hora, 1 hora y media, vengo a eso, pues. Vengo a alabar, vengo a saltar, vengo a adorar a Dios, vengo a gritar, aleluya, santo. La carne ya que te dice, uy, no te muevas mucho porque después te ven. Van a creer que eres fanático, van a creer que eres loco. No, sí, que crean que soy loco. Me escapé del manicomio del mundo. Ahora estoy libre por la sangre de Cristo para brincar y saltar y alabar al Rey. Pero a veces se nos mete la carne, se nos levanta la carne. ¿Cuál es la señal más evidente de que estamos en la carne? La rebeldía. La rebeldía nos hace hablar, nos hace decir cosas, nos hace estar en contienda, en murmuración. Esa rebeldía que Satanás tuvo en el cielo se empieza a manifestar. La rebeldía. Alguien le dijo al pastor que venga a predicar de eso y hasta que me mira y está lanzándome la misma. Yo sabía, ya por gusto me invitaste a esa vigilia. ¿Qué? Es tu rebeldía, Dios te está hablando. Dios te está hablando y tú no quieres entender, el Espíritu Santo te está hablando. Y el otro por dentro, láncele, pastor, láncele, que no viene, dejó de congregarse, láncele. Nuestra carne, nuestra rebeldía que no acepta ni el gobierno terrenal ni el gobierno espiritual, nuestra rebeldía. Y la rebeldía nos lleva a quejarnos, nos lleva a hablar mal del hermanito de acá, desde la puerta, nos lleva a hablar mal del uno, del otro. Mira, ve, está gordo, no le queda eso. Nos lleva a criticar, a murmurar. Y empezamos a hablar mal de los unos y los otros. Y se arma la división. Por un lado los de alabanza. Se sientan solitos ellos los de alabanza. Porque son los únicos dignos de subirse al altar, los de alabanza. Las de danza también se sientan juntas ellas. No te les puedo acercar porque te pego un panderazo después. Y yo puedo preguntar dónde están los alabanzas, vaya que están juntitos sentados los alabanzas. ¿Dónde están los de danza? Ya, ellas felizotas, ni saben de qué estoy hablando. Los ancianos se sientan juntitos, los mujeres se sientan juntitos, se agrupan y se buscan. Cuando somos un cuerpo de Cristo, eso es lo que dice Pablo. ¿De qué les vale tener los dones espirituales? ¿De qué les vale a ustedes tener
tanto conocimiento y tanta revelación, tanta prosperidad en Corinto. ¿De qué les vale si no pueden vivir como una familia? La unidad es lo que hace la fuerza. La autoridad del cielo no está en un hombre, la autoridad del cielo está en el cuerpo de Cristo.